Bueno, retomando lo que les decía, ¿no? Que en este texto hay varios autores que son en general investigadores, docentes o sociólogos, digamos, con distintas miradas desde lo que son las ciencias sociales, digo, desde lo histórico, lo sociológico, ¿sí? Lo filosófico, lo comunicacional, ¿sí? Se reúnen varios de estos autores para, a ver, para pensar la universidad, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad y el sentido de la universidad? No solamente en nuestro país, sino en América Latina, ¿sí? Se piensa, digamos, es desde esa perspectiva. Y ahora vamos a ver también por qué ustedes cuando lean el texto se van a dar cuenta, bueno, por qué resulta relevante esta cuestión de la integración, ¿no? De las miradas, de la misión de la universidad, ¿sí? Entonces empieza recordando cómo fue, ¿sí? Insisto, esa parte ustedes no la van a encontrar. Si quieren leerla, la van a leer, pero quiere decir que en el punto, en las páginas que yo le di, directamente es el apartado sobre compromiso social de la universidad. Obviamente pueden ir a ver el resto, ¿sí? Pero bueno, vamos a trabajar por el momento centralmente con esto, pero antes de llegar a esta noción, dice, bueno, la universidad, hay que recordar que la universidad, sí, estuvo pensada en principio para la formación de líderes de la sociedad, ¿sí? Y donde eran, digamos, quienes transitaban por la universidad, ¿sí? Era la élite, ¿sí? No, no era toda, digamos, todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Y esto es, digamos, también es importante tenerlo en cuenta y por qué todo el tiempo se vive reflexionando ahora también acerca de, bueno, cuál es el sentido de la universidad, quiénes ingresan, qué se hace, cuáles son los aportes, ¿no? Y después dice, bueno, progresivamente, está hablando más de una época contemporánea, bueno, en el siglo XVII, XVIII, bueno, XVIII, XIX, XX, ¿sí? ¿Qué pasó? De pensar en esas élites, ¿sí? Se pensó a lo que es la formación de dirigentes sociales, ¿no? Es decir, que la clase media ingresó a la universidad, ¿sí? Y se pudo formar desde lo profesional, desde lo técnico, con este sentido de, bueno, la formación dirigencial, ¿sí? Es decir, que no estaba pensada la universidad tal como a ver, tal como se viene concibiendo, pensando, reflexionando de manera general la universidad, en términos de una educación para todas y para todos, ¿sí? Igualitaria, de acceso, bueno, irrestricto, es decir, claramente la restricción, y que es un tema que no es que está dejado de lado, sino que por lo menos en nuestra universidad y en otras universidades nacionales también, sí, es bastante cuestionable, ¿no? De quiénes acceden, quiénes no. No sé si han tenido la posibilidad de ver las distintas discusiones en relación con el curso de ingreso de medicina, ¿sí? Sí, sí. Sí, y en medicina también pasó en un momento que como que el decano no los dejaba recibirse, ponele. Eh, no, no era claro, no es que no los dejaba, sino que tenía que ver con el plan de estudios y las materias le habían cambiado el plan de estudios y que era lo que ellos tenían que rendir y no, digamos, era bastante complejo, sí. Claro, pero por ejemplo, mi hermano justo se recibió en ese momento y fue medio un lío. Sí. Se había recibido y en un momento le dijeron que como que no estaban recibidos y que tenían que rendir otras cosas. Claro, Y exacto. sé que fue medio un lío, tipo tuvieron que poner abogados, todo. Bueno, por eso digo que no es que no los dejaban recibir, sino que lo que le exigían era que hicieran materias del plan nuevo implementado, con lo cual no debería eso ser así, porque se supone que cuando uno ingresa, digamos, ingresa con un plan, ¿sí? Debería ser respetado ese plan, a no ser que haya algunas cuestiones que, nada, que te las informen con debido tiempo de que sí las tenés que cumplimentar. ¿Sí? Esto ha pasado en todas las facultades. Pero bueno, era un ejemplo por poner, a ver, en nuestro caso de la universidad
de La Plata, de que son temas igual que son actuales, en esto de quiénes están en la universidad, quiénes estamos formando parte de la universidad. Entonces, en este recorrido histórico que empieza a hacer este texto, bueno, dice, bueno, está bien, la universidad no siempre, como en síntesis, no siempre fue para todos y todas, sino que tuvo un sentido en particular para la formación de sujetos que fueran líderes y dirigentes, digamos, y dirigentes sociales, ¿sí? Después, obviamente, pasó esta etapa de profesionalización, ¿sí? Donde la clase media, a ver, es durante todo el siglo XX, ¿sí? Es donde, parte del siglo XIX, fines del siglo XIX y todo el siglo XX, la clase media ingresa como más masivamente, ¿sí? Más masivamente a la universidad, ¿sí? Imagínense que el nivel, a ver, el nivel obligatorio educativo hasta mediados o pasando mediados del siglo XX era más hasta hace poco. Era el nivel primario, ¿sí? Sí, hasta hace recién, creo que en el 2006 más o menos, el nivel secundario también constituye, digamos, un nivel obligatorio en términos de garantizar el acceso a la educación para todos y todas. Recién hace muy poco, ¿sí? El nivel secundario es obligatorio, y aún así, no todos, digamos, no todos ni todas pueden, digamos, transitan o terminan sus estudios secundarios por distintos motivos, ¿no? Entonces imagínense que la universidad era pensado como un nivel, sí, inaccesible para las clases populares o para gran parte de las clases, no sé, clases medias bajas, con lo cual de esa consideración de la universidad a esta parte ha pasado, a ver, ha pasado que ha habido muchas transformaciones sociohistóricas, culturales, políticas, económicas, que hacen a pensar una nueva misión de la universidad, a pensar la necesidad de la formación de otro tipo de sujetos para estas nuevas sociedades que se vienen construyendo en la actualidad, ¿sí? Las demandas, digamos, determinadas demandas. Hace mención también como, a ver, como un aspecto negativo, pero positivo, a ver, como negativo y positivo a la vez, que es que a finales de los 90, ¿no? A finales del siglo XX, con la mayor injerencia de las políticas neoliberales, y obviamente de las políticas neoliberales eh, educativas, me había trabado porque era las políticas educativas del neoliberalismo, ¿sí? Se empiezan a abrir, ¿sí? Universidades, ¿sí? Universidades que atienden a demandas laborales, ¿sí? De ese momento, más ligadas con una cuestión del mercado, ¿no? Como dar respuesta a las necesidades del mercado, ¿sí? Como las universidades privadas serían. Exacto, sí, sí. Sí, justo iba, es lo que dice Cecilia, ¿no? Entonces, si bien lo que marca es que estas universidades privadas surgen con una impronta no pensando en la construcción de un espacio del bien público, que es lo que por ahí estos autores al final digamos, de la primera parte de este libro sostienen, que bueno, que efectivamente la universidad debería aportar en la construcción de un espacio de bien público, aún pensando en lo que es la gestión privada de la educación, como serían las universidades privadas, ¿no? Porque una de las cuestiones que muchas veces se confunde es esto de lo público, digamos, de lo público y lo privado y lo estatal. A ver, que la educación es pública, ¿sí? Lo que sucede, ¿sí? Es que esa educación que es pública, que es un derecho humano, puede estar gestionada, ¿sí? Por una administración privada, ¿sí? O estatal. Lo que pasa es que nosotros decimos, uy, bueno, la universidad pública y gratuita, y asociamos claramente a que es la gestión estatal, pública, estatal. Sin embargo, ¿sí? Podemos, digamos, las universidades privadas también deberían pensar en lo que es la educación pública,
¿sí? Para todas las sociedades y del aporte desde ahí, ¿sí? Entonces esto es algo que muchas veces sucede, lo mismo en el nivel secundario o primario. Hablamos de educación pública, de gestión privada o de gestión estatal, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien, les decía, o como ahí Cecilia comentaba, digo, las universidades privadas, sí, efectivamente es el surgimiento de estas universidades privadas, que si bien nacieron con un sentido más mercantilista, pensando en las cuestiones de globalización financiera, ¿sí? Pero a su vez abre la posibilidad de pensar estas nuevas demandas laborales que hacen a la transformación de esa sociedad, con lo cual se necesitan profesionales que den respuesta a esas cuestiones. Y que, de hecho, también la decisión de las carreras que se incorporan en las distintas universidades han tenido y tienen que ver con esa cuestión, de ver cuáles son las necesidades sociales, ¿sí? Tiene que ver con eso. Por ejemplo, les cuento un ejemplo que tiene que ver con mi carrera, ¿no? Con el profesorado en comunicación social. Bueno, no existía el profesorado en comunicación hasta antes del 98. En 1998, ¿sí? Se crea el profesorado en comunicación social. ¿Pero esto por qué? Porque hubo una reforma, ¿sí? En los diseños, en el plan curricular de secundaria, donde se incorporaron materias de comunicación, ¿sí? Y no había profesores en comunicación, había periodistas, se habilitaron a periodistas a que pudieran dar esas materias, a otros profesores de las ciencias sociales, con lo cual había una demanda de necesidad de profesores en comunicación social, y efectivamente ahí se pensó, bueno, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de acá de La Plata fue una de las pioneras en lo que es el profesorado, después, bueno, Córdoba y la UBA, ¿sí? En lo que es la incorporación de profesorados en comunicación social, por ponerles un ejemplo. O también podemos pensar en OPS, ¿sí? De cómo, de cómo se redefinió, ¿sí? La materia de ontología preventiva y social en términos de pensar la articulación con el espacio en el cual se llevan adelante las prácticas, ¿sí? De ser una materia que era solo una materia, ¿sí? Pasó a ser transversal, pensando en un odontólogo que articule o que pueda, digamos, que pueda apropiarse y experimentar, ¿sí? Esta cuestión de ser un agente social con conciencia crítica, además de ser, digamos, odontólogo con una práctica concreta, ¿sí? De la salud, ¿no? Que se piense en términos de lo social, ¿sí? Digo, acá también hubo una transformación, ¿sí? De la propuesta curricular a partir de pensar o identificar las transformaciones sociopolíticas, culturales, ¿sí? Del país, y qué es lo que se requiere, ¿sí? En cuanto a la formación. Entonces, bueno, volviendo a esto que, digamos, que íbamos comentando sobre la formación, bueno, las universidades privadas tienen esta cuestión que marcan los autores como más negativas porque apuntan, o sea, como que no piensan en lo que es la educación pública en particular, ¿sí? Sino solamente en aquellas finalidades o sentidos que apunten a satisfacer las demandas del mercado, pero que a su vez abre la posibilidad, ¿sí? De ingreso de otro sector, digamos, de otros sectores que no iban a las carreras tradicionales, con lo cual empieza, digamos, las universidades públicas estatales, ¿sí? Empiezan también a recepcionar estas cuestiones vinculadas con estas nuevas carreras. Todas las que tienen que ver con marketing, inclusive turismo, por ejemplo, turismo es una de ellas, y las vinculadas a esta tarea, ¿sí? Bien, entonces ahí, en función de la aparición de estas nuevas universidades, también se empieza a pensar, ¿sí? No solo en lo que era la misión social de la universidad, que ahora vamos a retomar esa noción, sino en lo que es la responsabilidad social universitaria. Entonces,
estos autores, cuando traen, digamos, traen a colación la cuestión de la creación de las universidades privadas, ¿sí? Lo que dicen es, bueno, se empieza a pensar en responsabilidad social universitaria, ¿por qué? Porque esto tiene mucho vínculo con lo empresarial, porque en ese momento se estaba pensando lo que era la responsabilidad social empresarial, ¿sí? ¿sí? Pero lo que dice es que es muy importante porque empieza en ese momento a replantearse cuáles son las finalidades de la universidad, ¿sí? Cuando se piensa la responsabilidad social universitaria, ¿sí? Por ejemplo, yo acá anoté algo que me pareció importante, ¿sí? Esto está en la página 36, insisto, no es, digamos, no es el apartado que yo les indiqué, pero por eso me parece importante comentarles esto, como para que ustedes al momento de la lectura sepan que cuando inicia, digamos que cuando inicia el apartado, ya inicia con algo anterior, retoma en parte, muy brevemente, lo anterior. Entonces dice que, a ver, cuando se habla de la responsabilidad social universitaria no es lo mismo que pensar el compromiso social universitario, aunque se relacionan, ¿sí? Entonces, en uno de los apartados donde se conceptualiza la responsabilidad social universitaria, dice que una de las cuestiones principales o de los objetivos de esta noción de responsabilidad tiene que ver con la preservación y creación del capital social. Fíjense que ya, digamos, la enunciación tiene algo que ver con lo que decía de la responsabilidad empresarial, del capital social, del saber y del pensamiento mediante la reflexión y la investigación interdisciplinaria, ¿sí? Pensar en la construcción de una comunidad de aprendizaje y transmisión de conocimientos, ¿sí? Centrada en valores. La noción de compromiso social de la universidad van a ver que aporta, ¿sí? Otra, digamos, una mirada un poco más amplia, no porque esta no sea relevante y no repiense, ¿sí? Cuando se habla de responsabilidad social de la universidad, y no repiense cuál es el sentido o el rol de la universidad en la sociedad, ¿sí? Recuerden que esto está haciendo referencia también a América Latina y también por momentos se centra en Argentina, ¿sí? Hago un paréntesis acá en relación con esta cuestión, ¿sí? Una cuestión que marcan también los autores, que no recuerdo, la verdad que sinceramente ahora no lo marqué, no recuerdo bien si está en el apartado o no, pero se los menciono, que lo que dice es que en América Latina, ¿sí? Tenemos muchas, digamos, tenemos muchas experiencias distintas en relación a las desigualdades tanto económicas como políticas, ¿sí? Sociales. Si bien compartimos también una historia en común, ¿sí? De colonización, ¿no? De avasallamiento a muchas prácticas, digamos, políticas, culturales, económicas propias de lo que era nuestro territorio, ¿sí? Pero que a lo largo de la historia, en los distintos procesos, ¿sí? De independización, por ejemplo, hemos tenido diferenciaciones, y que esas diferenciaciones también han tenido que ver con las posibilidades económicas, ¿sí? Con las posibilidades económicas de cada territorio, con la ubicación geográfica, que no es menor. A ver, por ejemplo, tanto Brasil como Argentina, como Chile, bueno, y otros países más hacia el norte, ¿sí? Han tenido la posibilidad del ingreso, digamos, del ingreso de lo que viene afuera a través del puerto. Y sin embargo hay países, bueno, por ejemplo Paraguay, que es un país, digamos, que tiene una historia muy triste en relación con, no digo que el resto de América Latina no, pero quiero decir que ha quedado muchas veces encerrado y sin tener posibilidades, además de lo político, lo cultural, lo social, las decisiones que se han tomado, ¿sí? Lo que es el intercambio comercial ha tenido que ver con un intercambio más, digamos, más interno, o dependiendo de los grandes centros, digamos, o de los grandes centros de ingreso de insumos, ¿sí? Para lo que es importación, exportación y demás. Es decir, el no tener acceso al mar
¿sí? Implica, digamos, ya una condición distinta. Por ahí ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? A ver, fíjense que siempre tiendo a contextualizar o mencionar algunas cuestiones porque hacen a las conceptualizaciones y a las prácticas de todas estas nociones que vamos leyendo, ¿sí? O que les propongo leer. No están desarticuladas, es decir, todo momento apela a pensar de manera contextualizada. Y en relación a la universidad, ¿qué sucede? Si bien tenemos lo que dice, tenemos historias distintas, procesos distintos, y sobre todo durante el siglo XX y el siglo XXI, ahora voy a aclarar, el siglo XXI nos hemos ido diferenciando Argentina del resto de los países de América Latina, y bueno, de Norteamérica seguro, pero de América Latina, ¿sí? Pero sin embargo, lo que dicen es que tenemos una unión cultural, ¿sí? Un pasado en común que hace, ¿sí? Que hace que podamos pensar en la integración de América Latina para distintas políticas sociales y también educativas, ¿sí? Cuando les decía que para nosotros, o sea, que nosotros en Argentina tenemos una realidad distinta, ¿sí? Y que es que somos, sí, hasta diría, digamos, uno de los, porque bueno, México está en Norteamérica, estoy hablando, aunque forma parte de América Latina también, pero digo, del sur de América, ¿sí? Somos el país que sigue sosteniendo fuertemente, ¿sí? Una universidad pública, estatal y gratuita, con todas las, a ver, con todas las dificultades que eso acarrea, con varias problemáticas, digamos, económicas, de financiación, ¿sí? También de acceso, con mucha complejidad, ¿sí? Pero somos uno de los pocos países que sigue sosteniendo este tipo de educación tan fuertemente y que es reconocida mundialmente, ¿sí? Que no es pensada Profe, como, ¿sí? yo ¿Hola? viví, sí, cuando ¿Sí? era chica viví 2 años en Chile ¿Sí? y hice tipo la educación, bueno, 2 años de educación básica allá, y como que para un extranjero es difícil y casi imposible ir a colegio público. Entonces como que te obliga sí o sí a ir a privado. Y después lo que pasaba, no sé si era en mi colegio o en todos en general, que para entrar a la universidad, como que en el colegio te hacían un examen y dependiendo de la nota que te sacabas, era la carrera que vos podías acceder. No sé igual si era en todos los colegios, pero sé que pasaba eso. Súper interesante lo que nos contás, Sol. Sí, ustedes interrúmpanme, ya saben, cuando quieran preguntar o decir algo. No, yo Eh, te diría que es peor todavía. Tengo mi sobrinita de 7 años viviendo en Chile sí, y ella va a una escuela que ya desde primer grado vos no te podés llevar, ellos tienen un sistema en la primaria muy parecido al secundario, de hecho, y vos no te podés llevar materias. Ella, por ejemplo, en diciembre del año pasado desaprobó lenguaje, en primer grado la mandaron a recuperatorio, y mi hermano preocupado porque eso empieza a correr en la, ¿cómo se dice? En la nota final que vos tenés para el ingreso a la facultad, desde primer grado, es terrible. Sí, encima la educación que tienen tampoco es wow, qué buena educación, o sea, no es de mala, ¿no? Pero esos dos, claro, lo que tiene sí que ponerle, no sé tampoco si en todos, pero mi colegio tenía doble turno y todas las materias en inglés, era bilingüe, que eso por ahí era lo que más costaba, pero no sé, mi mamá cuando vivíamos en Argentina nos mandó a instituto de inglés y tranquilamente hice los 2 años sin dificultad, digamos. Lo que sí me costaba era historia chilena en inglés, que la verdad que claro, mirá, no, sí. no me Sí, es así, pero interesaba. es más feo todavía, porque en la misma aula dividen los chicos, no sé si me escuchan, Sí, sí, un poco entrecortado por ¿sí? momentos, pero se escucha. En la misma aula dividen los chicos que tienen mejor promedio a los que no. Es A terrible, ese dato para mi exacto punto no de lo vista. tenía, mira. Sí, 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 es así, es terrible. Sí, digo que, a ver, bueno, buenísimo Sol y Cecilia lo que compartieron, porque va, a ver,
va en esa línea, si bien estamos hablando de la universidad, pero esto tiene que ver con el sistema educativo en general, de cómo se está pensando, ¿sí? Por eso me pareció buenísimo. Te decía Cecilia que no sabía que esta división en el aula, sí, la característica, como comentaba Sol, la característica del sistema educativo chileno, que también es muy similar al de Brasil, y al del resto, a ver, lamentablemente, y al del resto de América Latina. Por eso digo que, ¿por qué? Que lo privado ha avanzado fuertemente sobre lo público en todos los niveles, ¿sí? Si bien, digamos, si bien es cierto que en Argentina, como les comentaba, a ver, el surgimiento, lo decía Cecilia, son las universidades privadas, sí, bueno, a fines de los 90 no solamente estuvo esta creación de las universidades privadas, sino que la educación primaria y secundaria de gestión privada empezó a tener mayor injerencia, porque en su momento, yo no sé, bueno, por ahí Cecilia se acuerda, porque me parece que estamos más cercanas en, en generación, ¿no? Sí, sí, yo terminé el secundario en el 94. Bueno, te iba a decir, yo lo terminé en el 95, así que bueno, Sí, eh, tal cual. por eso me parece que el resto ha terminado en los 2000, el secundario, ¿no? Sí. Bien, digo que hasta en ese momento, en Argentina, ¿sí? Ir a escuela privada era nada porque, uy, se nos va a volver a cortar. Oh, bueno. Le decía, era nada, era el que no sabía y repetía, iba a la escuela privada, ¿no? Es decir, o en algunos pueblos del interior donde tenías escuelas religiosas privadas, entonces era o ibas a la pública o ibas a la escuela religiosa, ¿no? Es decir, no es que estaba, no tenía tan buen concepto lo privado como sí lo tiene ahora, que está, digamos, vamos a la inversa, ¿sí? Por lo menos, digamos, en nuestro país pasaba eso con la educación primaria y secundaria. A Sí, tal cual. partir de todo este proceso de... ¿Querías decir algo, Cecilia? No, no, que sí, que era así, es cierto. Era Claro, así. no era, digamos, lo público estatal era lo que, digamos, era la opción donde nos encontrábamos todos, ¿sí? Los hijos de profesionales, de profesionales de distintas, digamos, carreras, de técnicos, de los sectores populares, es decir, no había, a ver, no estaba esto que muchas veces dice como la escuela para ricos y para pobres, ¿no? Que suena como muy fuerte esto, pero muchas veces sucede que en muchos lugares de nuestro país, ¿sí? Los sectores de bajos, populares, van a la escuela pública, ¿sí? Y las clases, digamos, medias y altas optan por lo privado, ¿sí? Digamos, Yo vengo yo hice el colegio en Mendoza, mira, y el lugar donde yo vivía era un pueblo, sí. pero ahí es todo colegio público, digamos, todo el Sí, mundo, el que tenía y el que no tenía, iba al colegio público. Sí claro, habían, sí habían algunos colegios privados, yo fui después a uno, pero no había mucha diferencia. Creo que no sé, en ese entonces 10 pesos creo que se pagaba por mes, claro. casi nada. Pero no había esa diferencia que por ahí hay acá. Igual yo tengo una hija y la mando a colegio privado, más que nada también por el tema de clases, que acá se corta como mucho, bueno, por otros motivos también, pero que no vienen al caso. Por ahí no siempre la diferencia, bueno, deben ser muy poco igual la diferencia de casos que no todos mandan a colegio privado, ¿no? No sé Bárbaro, si se Lorena. entendió lo que dije. No, sí, 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 igual estamos haciendo, a ver, un recorrido, Sí, comentando algunas cuestiones, y es, a ver, no es que todo se da de la misma manera, por ahí hablábamos con Cecilia que en los 90 había una situación en particular, y es cierto que nuestro país es
digamos, es tan vasto y tiene digamos, tan heterogéneo en todos, digamos, en muchos aspectos, y esto que decís, Lorena, de Mendoza, de los pueblos, acá también ha pasado, por eso digo que en realidad sí ha habido muchas experiencias. Lo que yo por ahí quería hacer hincapié es que a partir de los 90, igual el proceso, o sea, la construcción, la generación de instituciones educativas de gestión privada se duplicó, ¿sí? Es decir, y han sido una opción, es decir, por eso digo que ha habido muchas transformaciones sociopolíticas y culturales que hacen Claro, que las familias piensen como opción. Esto es mucho más complejo, no es el objetivo de nuestra materia, y es mucho más complejo que lo que venimos diciendo acá, y hay muchísimos escritos de qué pudo haber pasado que la educación pública estatal dejó de ser la mejor opción y la única válida y con el reconocimiento que tenía la escuela pública primaria y secundaria, ¿sí? Siendo sí, que sí. en ese sentido, ¿no? No porque no haya... Yo también tengo en la familia maestras, Mm. y dicen que el nivel educativo, trabajan en colegios privados y en colegios públicos. Dice que el nivel de enseñanza, o sea, ellas tienen que enseñar lo mismo que enseñan en un colegio privado, lo que enseñan en un colegio público. Y sí, eso Eh, debe ser así, sí, claro. sí, el tema viene por ahí como se dice, ¿no? El tema económico de cada familia. Bien, bueno, fíjense que tiene, a ver, ¿qué es lo que venimos pensando también hasta ahora? La cuestión de los contextos sociales, económicos, culturales, Claro, que hacen a que las prácticas no puedan ser las mismas, ¿sí? claro. Porque, por ejemplo, los diseños, a ver, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias del país, todo lo que es la formación secundaria es prescriptiva, al igual que en distintas facultades. ¿Y eso qué significa? Que, nada, que uno tiene que dar esos contenidos que están ahí, como sea. Lo que pasa es que los contenidos, a ver, todo lo que tiene que ver con contenido entra en juego con los contextos, los sujetos. No es que, a ver, se puede transmitir como si fuera, digamos, algo automático y que como si fuera una inyección, ¿no? Y que ya esos contenidos son los mismos y bueno, para todos, ¿no? Porque lo que les hablaba, es decir, la heterogeneidad de las aulas de nuestro país es muy importante. Y esa heterogeneidad, ¿sí? A ver, quiero comentarles algo. Nos está quedando poco tiempo, ¿sí? Así que, a ver, yo ahí les anticipé algunas cuestiones previas a lo que es el apartado de compromiso social y comunitario, ¿sí? Como la idea es que ustedes en esta semana puedan leerlo, vamos a retomar, o sea, no vamos a avanzar hoy, vamos a retomar esto que veníamos planteando la semana próxima, pero sí por lo menos quedó planteado esto de que cuando ustedes empiecen a leer el apartado, ¿sí? Viene de antes, de empezar a contar esto. Bueno, pasó esto en los 90, lo de la creación de las universidades públicas, se empezó a pensar en la responsabilidad social universitaria, en la página 36, que es 2 páginas antes de nuestro apartado, ahí aparecen algunas cuestiones, y por eso hay otra propuesta, ¿sí? Vinculada con lo que es el compromiso social de la universidad y las prácticas comunitarias, ¿sí? Así que yo lo que les digo es, quienes no hicieron, a ver, el glosario, háganlo tranquilamente, tómense hasta el fin de semana, no hay problema, ¿sí? Porque inclusive eso lo vamos a retomar también oralmente la próxima semana, y sí, lean este apartado, que no es muy extenso, ¿sí? De la página 38 a la página 43, y van a ver que aparecen muchas cuestiones que hemos abordado, inclusive la mirada freiriana, para pensar el compromiso social universitario. Yo les voy a dejar la consigna, pero es la consigna diciéndole esto: la propuesta es una propuesta de lectura, atiendan a esto, piensen en sus experiencias, ¿sí? Así que no se preocupen, no hay que escribir nada para la próxima semana, sino leer, reflexionar, pensar, digamos, qué puntos de encuentro hay, qué es lo que ustedes ven como relevante, interesante, cuestionable, ¿sí? Por eso me parece que mejor vayamos terminando acá, vamos a retomar esto que se estaba diciendo porque es muy, muy interesante,
y también lo que comentaron tanto Cecilia como Sol sobre la educación chilena, lo voy a retomar porque me parece algo que tiene que ver con la universidad también, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con todo el proceso para el ingreso a la universidad? En esto de quiénes ingresan y quiénes no. Así que bueno, les agradezco mucho, como siempre, que tengan buena semana. Voy a ver si me llegaron los mensajes del foro, igual se los voy a responder como para decir que me llegaron, ¿sí? Está bien. Bueno, cualquier cosa saben que está el mail. Si hay problema en la plataforma, me pueden escribir. Yo porque centralizamos ahí, pero no hay problema. Vieron que yo les contesto, no pasa nada, ¿sí? Así que bueno, buena semana. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, chao. Bueno, gracias, profesora. A ustedes.